tal? Sean bienvenidos. Iniciamos hoy Conecta con Valdepeñas con una de las noticias que han marcado este inicio del mes de junio, las novedades en la facturación eléctrica. Nos ponemos en manos de un asesor en facturación y en consumo y en suministro para que nos ponga bien a las claras a qué nos hemos enfrentado en este cambio normativo y qué es lo que tenemos que hacer para no llevarnos ninguna sorpresa desagradable cuando recibamos la próxima factura de la luz. Cambiamos de tema y les ofrecemos hoy una aproximación a una de las instituciones más longevas de nuestra ciudad, el CERSIRA, el Centro Regional de Selección y Reproducción Animal. 87 años de vida, de investigación al servicio del sector ganadero de la región desde Valdepeñas. Nos hemos acercado a ver cuál es su trabajo hoy en día. Y en carácter cultural, en noticias de carácter cultural, hemos entrevistado a una cantautora local, Elena Díaz. Ella hace aproximadamente 11 meses compareció en un casting y la seleccionaron para participar en el programa Got Talent de Media Pro. Tuvo el sí de los 3 jurados, pero su programa, su intervención, su actuación no se ha emitido en todo este tiempo. Ella nos va a contar por qué y cuáles son también sus proyectos actualmente. Y finalmente acabamos con la efeméride del 6 de junio, celebrado este pasado domingo, y una profesora de historia, Eva María de Jesús, pues ha dado una conferencia sobre cómo vivía la gente, los valdepeñeros de hace 213 años, cómo vivían, cómo se ganaban la vida, qué enfermedades tenían, qué comían, cómo se alimentaban, cuáles eran sus costumbres, como digo, en 1808. Todos estos son nuestros contenidos de hoy que esperamos sean de su interés. Hace pocos días estrenábamos el mes de junio con una información, una noticia en la mente de todos y que ha causado pues la intranquilidad, la incertidumbre, el escepticismo, la incredulidad, la desconfianza de los consumidores y los usuarios. Es el nuevo sistema de tarificación y facturación de la electricidad, de la energía eléctrica. Tenemos en Conecta con Valdepeñas a Fernando Sánchez Rey. Él es asesor en materia de tarificación y facturación eléctrica. Es un técnico independiente, no está vinculado a ninguna compañía suministradora y su trabajo se desarrolla en el ámbito del asesoramiento tanto a particulares como a empresas. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julián. Pues como decía en la introducción de la entrevista, un mar de dudas, inclusive los técnicos pues no tienen meridianamente claro qué responder ante cuestiones como las que se les ha planteado en la última semana a los consumidores de luz, que somos el 100% de la población. A día de hoy podríamos decir que la población, que la gente ha asimilado ya o se ha aprendido y ha adaptado sus rutinas y sus costumbres a ese nuevo reparto de horas valle, horas planas, horas punta, o seguimos con la inercia que arrastrábamos hasta ahora toda la vida. No, yo creo que aún no, y nos va a costar porque bueno, en teoría esta nueva disposición viene a simplificar todas las tarifas que había antes. Pero bueno, venimos muchas veces de no estar suficientemente informados de lo que teníamos. Si no estábamos suficientemente informados de lo que teníamos y ahora nos tenemos que poner a enterarnos de lo que viene, se complica más todavía la cosa. Yo, en principio, pienso que es más sencillo. O sea, lo que se pretende es simplificar la cantidad de tarifas que teníamos antes en una sola. Y ese es el principio y esa es la intención, simplificar y que sirva para ser más eficientes, ¿no? Para desplazar consumos, ¿no? ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar, pero hay que hacer un ejercicio de información por parte de los organismos y por parte de todos los que podamos, ¿no? Y como digo yo, está bien que hagamos chistes y memes de todo esto, pero está muy bien y es muy positivo que nos riamos, pero está mucho mejor que nos informemos y que de verdad sepamos lo que tenemos. Visto de entrada la propuesta, ese reparto de horas a lo largo del día, que no son iguales a lo largo del mes y a lo largo del año, es fácil deducir de entrada, a priori,
que se nos está invitando a hacer un consumo que nos permita un mayor ahorro en nuestra economía doméstica y en nuestra economía de empresas, de pequeñas empresas, pero visto cómo han evolucionado en los últimos tiempos el precio de la energía, y visto que en mayo, corrígeme si me equivoco, estábamos pagando a 9 céntimos de euro el kilovatio hora en hora valle, y ahora ha pasado en el cambio de mes a cotizarse a un mínimo de 11 céntimos de euro, pues la idea que podemos extraer, siendo un poco mal pensados, es que se quiere consolidar un aumento de facto del coste de la electricidad, diluyéndolo en un cambio de sistema. No, no es exactamente así. De lo que estamos tratando ahora mismo, o sea, a lo que afecta las nuevas tarifas desde el 1 de junio es a la parte regulada del recibo, ¿vale? Y es algo que quisiera poner en antesala, ¿no? El recibo, así a grosso modo, el recibo de la luz se compone de 3 partes, para que nos entendamos. Una parte regulada, que viene a ser el 40%, que es de lo que estamos hablando ahora con estas tarifas. Sí. Una parte que es de mercado libre, digamos, de lo que es el mercado, el pool, que puede suponer un 30%, y hay otro 30% prácticamente que son impuestos. 30% de impuestos. O sea, de lo que estamos hablando con estas tarifas de 1 de junio es de la parte del 40%. ¿Qué ha pasado? Pues que ha coincidido esta variación de tarifas de la parte regulada con un incremento que venimos soportando los últimos meses del precio libre, de ese 30% del mercado. Bien. Y se ha juntado una cosa con la otra. Y estamos hoy día con unos precios muy altos. Lo comentábamos en la conversación previa a la entrevista, es ciertamente complejo pedir a las familias que adecúen sus rutinas de consumo de luz eléctrica a lo largo del día para buscar el ahorro al final de mes y al final de bimestre cuando nos llega la facturación. Pero de trasladarle esto a un restaurante, a un pequeño comercio que tiene su horario de apertura, a una pequeña fábrica, ya es una misión imposible, porque supone también trasladar o trastocar pues todo un mundo de actividad y todas sus relaciones con sus clientes. Se tendrán que aguantar tal cual y que les llegue lo que les llegue en la primera factura. No sé, ¿cómo lo contempláis? ¿Cómo trasladarle o qué decir a las empresas para que se anticipen a lo que les puede llegar? Como siempre digo yo, no solamente se puede ahorrar en el aspecto de esto, de la discriminación horaria, ¿no? Se puede ahorrar en muchas otras... En muchos otros puntos, ¿no? En el tema de la potencia, en el tema del contrato. Hay muchos sitios donde indagar para poder ahorrar. Hay mucha potencialidad de ahorro en todos los suministros. En concreto, en este de la discriminación horaria, en lo que nos acontece de las nuevas tarifas, bueno, se habla mucho de las noches, se habla mucho de consumir por las noches y quiero hacer hincapié en que periodo valle también es el fin de semana completo. Entonces habrá suministros, habrá pymes que el fin de semana pues salgan beneficiados. Habrá restaurantes que tengan más actividad en fin de semana y el fin de semana tienen todas las horas valle. Lógicamente, como siempre he dicho, lógicamente los clientes no se van a adecuar a los horarios previstos. Donde no se puede hacer un esfuerzo, no se debe hacer un esfuerzo porque perdemos el negocio. O sea, tenemos que llegar hasta donde podamos llegar. Una cuestión más, hilando, si concentramos tanto el consumo doméstico como el de las pymes, sobre todo el consumo doméstico, lo concentramos en las horas valle de los fines de semana y dejando prácticamente sin demanda de energía de lunes a viernes, estaremos generando una sobredemanda en los sábados y domingos que puede que desencadene a medio plazo un encarecimiento o una transformación de ese horario valle a un horario punta. No sé, es una elucubración, pero puestos a imaginar. Podría pasar, pero es muy difícil porque estamos hablando del consumo doméstico o el pequeño consumo o el medio consumo contra el gran consumo de grandes fábricas que están trabajando cuando están trabajando en las horas punta y son los que realmente determinan
ese horario punta, ¿no? Sería muy difícil, sería ideal que la curva de consumo diaria fuese una línea recta. Eso sería ideal, porque sería muy fácil trabajar y el precio del kilovatio hora sería más barato. Pero desgraciadamente, bueno, pues la demanda existe cuando existe, ¿no? Y nos tenemos que adecuar a eso. Al hilo de esta importante novedad, se observa en todos los soportes publicitarios un incremento de la presencia de las empresas instaladoras de energía fotovoltaica. Yo no sé si a día de hoy sea una opción interesante plantearse el autoconsumo mediante la instalación de placas solares en nuestras casas y negocios. Fernando, ¿qué opina usted? Bueno, hay una franja horaria por la mañana, que es de 10 a 14 en el doméstico, por ejemplo, que coincide con punta, que es precisamente cuando más sol puede haber, ¿no? De 10 a 14. Otro de los motivos, además de la eficiencia en cuanto a lo que hablábamos de la curva, otro de los motivos que mueve al gobierno y a la CNMC a estas tarifas es que se incentive las renovables. Pues si se encarece la luz de 10 a 14, pues pongamos placas fotovoltaicas para compensar esa necesidad, ¿no? Puede ser interesante, pero insisto en lo que siempre insisto, interesante siempre, pero bien calculadas, bien calculadas, que no estén sobredimensionadas. Fernando, una cuestión más. Estamos escuchando dos testimonios totalmente contrapuestos. Por un lado, a las compañías comercializadoras reiterar machaconamente el discurso de que en España pagamos la energía eléctrica más barata de Europa. Pero si escuchamos a las organizaciones de consumidores, léase Facua o OCU, te dicen exactamente lo contrario, que estamos a la cabeza en cuanto a luz cara. ¿A quién hay que darle la razón? ¿A quién es que hay que escuchar? ¿Quién nos dice la verdad? No tenemos la luz barata, o sea, pero tampoco la tenemos la más cara. O sea, sí, podemos estar entre los 4, entre los 5 primeros, ¿no? Pero habría que analizar más cosas, ¿no? Mi opinión es que tenemos variables en nuestro recibo de la luz, como he dicho antes, que son los impuestos, que en otros países en vez del 21 tienen el reducido del IVA. Vamos a compararnos en igual de condiciones. Bien. Si hacemos bien la comparativa, no creo que seamos los más caros. Bien, pues Fernando Sánchez Rey Maeso, asesor de tarificación y facturación eléctrica. Muchas gracias por su aportación a este programa en un momento donde la incertidumbre, desde luego, prevalece entre los consumidores y los usuarios de luz eléctrica en nuestro país, que somos el común de los españoles. Muchísimas gracias, Fernando. A vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Rafael González, director del CERSIRA en Valdepeñas. En 2015, esta institución, el Centro Regional de Selección y Reproducción Animal, se integra en el IRIAF, o Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal. ¿En qué medida ha cambiado la rutina y el catálogo de servicios y actividades que desarrolla este centro de investigación? Bueno, pues prácticamente la integración en el IRIAF nos supuso un gran cambio en las actividades que veníamos desarrollando. Bien es cierto que en la última fase, en la última etapa o en la etapa anterior, habíamos dependido de la Consejería de Agricultura y ahora pasábamos a depender de un organismo autónomo que asimismo depende de la Consejería de Agricultura, con lo cual lo único que fue pues, como un cambio dentro de la organización de la Consejería. Sí que destacamos que el IRIAF es un instituto de investigación y desde el momento que nos integramos en un instituto de investigación, nuestras labores, aunque no han cambiado en gran medida, sí que van más decantadas hacia apoyar la investigación, en nuestro caso, en el sector ganadero. De hecho, vuestra actividad se centra en la investigación y en dar servicios y aportar novedades que mejoren la crianza de vacuno, de oveja manchega también, de caprino, que creo que también lo tocáis, y esos resultados aportarlos a través de las asociaciones al sector ganadero, no solo de Castilla-La Mancha, entiendo. Sí, aunque dependemos de un instituto de investigación, como tú bien has dicho, damos una serie de servicios al sector ganadero también.
y lo vehiculamos básicamente a través de las asociaciones de ganaderos. Entonces, por así decirlo, en el CERSIRA pues da un 50% de su actividad, se dirige hacia el dar servicio a los ganaderos y otro 50% a la investigación ganadera. Entonces, dentro de lo que son los servicios ganaderos que prestamos a los ganaderos, tendríamos el laboratorio de reproducción animal, que se dedica a producir dosis seminales para inseminación artificial. Si son refrigeradas, se pueden dedicar a inseminación artificial directamente, y si son congeladas, se pueden dedicar también a inseminación artificial a más largo plazo o a constituir el banco de germoplasma de las asociaciones o de las razas. Después tenemos también el laboratorio de genética animal, que se dedica a hacer test de exclusión de paternidad para saber qué animales se pueden incluir en los libros genealógicos de la raza, porque a través de ese test se demuestra que esos animales son descendientes de animales de raza pura, de una determinada raza pura. Y luego tenemos otro departamento de formación que se dedica a dar actividades formativas, como su nombre indica, que es otro servicio que damos a los particulares, a los ganaderos, a las asociaciones. Y en el ámbito de la investigación tenemos el área de investigación en genética y reproducción, que se dedica a investigar estos dos campos, sobre todo en pequeños rumiantes, y también el laboratorio de lactología, el departamento de investigación en lactología, que se dedica a investigar todo lo que está relacionado con la calidad integral de la leche. En nuestro caso casi siempre va enfocada para la producción de queso. Exactamente, te lo iba a preguntar. ¿En alguna medida vuestro trabajo va enfocado a la ganadería de carne? Directamente estamos más enfocados en temas de leche, porque nosotros trabajamos mucho con razas lecheras, particularmente la manchega y también con la murzano-granadina en caprino, aunque hay otras muchas razas con las que también trabajamos. Pero dado que en cierto modo la producción de leche lleva asociado también que previamente la hembra se tiene que quedar preñada, pues entonces muchas veces de manera tangencial también abordamos la mejora de la producción cárnica a través de la mejora de la reproducción de los animales. Y en todo este ámbito tan inabarcable, ¿cuáles dirías que en los últimos años han sido las principales novedades en términos de mejora de calidad ofrecidos desde el CERSIRA al sector ganadero? Pues en el tema de la investigación de la calidad de la leche, pues nos hemos enfocado sobre todo, como te he comentado antes, a la calidad integral. No solo estudiamos la calidad físico-química, microbiológica, higiénico-sanitaria y también tecnológica. Y últimamente estamos realizando ciertos estudios que van dirigidos a la detección o el estudio de la contaminación microbiológica que se produce en la leche a partir del ambiente de las salas de ordeño. Eso ha sido uno de los últimos estudios que hemos realizado. Y con respecto a lo que es la genética animal, estamos estudiando cómo el seleccionar aquellos animales que tienen una mayor capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático. En este caso es que son más resilientes al cambio climático. Y una cuestión más, ¿este centro es único de sus características en Castilla-La Mancha? Sí, el IRIAF tiene varios centros de investigación y varias fincas. Tenemos el centro en Guadalajara, el centro de Marchamalo, que se dedica a apicultura, que es una rama de la ganadería, pero bueno, es una rama de la ganadería un poco especial. Y luego tenemos también otra finca, el de Son del Encinar, que se ha llegado a un acuerdo con una empresa privada para la recuperación de unas variedades del cerdo ibérico, Torbiscal y Guadierba. Aparte de esos dos centros, en el IRIAF solo estaríamos nosotros, que estamos dirigidos hacia la conservación de la raza autóctona y la investigación en materia de reproducción genética y calidad integral de la leche. Rafael, nos encontramos, como nos decías, en el laboratorio de reproducción animal. Descríbenos la plantilla que trabaja en el CERSIRA. Pues actualmente en el CERSIRA estamos alrededor de 30 trabajadores públicos. De ellos una tercera parte son chicas y las otras dos terceras partes somos hombres, entonces no tenemos la paridad todavía, que sería lo deseable, pero bueno, tampoco el porcentaje de mujeres trabajando en el centro es relativamente adecuado. Y bueno, somos un equipo multidisciplinar,
Tenemos desde trabajadores que se dedican al cuidado del ganado, que tienen un conocimiento o estudios en materia de cría ganadera y demás, pero con un módulo, un grado medio o grado superior, y de ahí vamos pasando por todas las. También tenemos auxiliares de laboratorio, técnicos de laboratorio, y algunos veterinarios somos lo que más estamos, porque es un centro que se trabaja con animales. También tenemos a ingenieros agrónomos, porque también tienen una parte importante en este campo de investigación, y en la cúspide de la escala estarían los doctores, que son los que se encargan de investigación. O sea que tenemos es un equipo multidisciplinar y al mismo tiempo que cubre todas las escalas laborales posibles. El perfil es de una cualificación, una especialización alta, elevada. Sí, se podría decir que sí. Se requieren unos conocimientos mínimos necesarios para poder trabajar bien en laboratorio, bien con los animales. ¿Es personal consolidado del centro o procede o tiene movilidad con otros centros del IRIAF? No, el personal permanece aquí permanentemente. Otra cosa es que ellos, mediante concursos de traslado y demás, se puedan mover. Están permanentemente en el CERSIRA, en el centro, y luego sí que tenemos, todos son o bien laborales o bien funcionarios, ¿vale? Funcionarios estamos alrededor de una tercera parte y las otras 2/3 partes son personal laboral. Y luego, como personal subcontratado, tenemos solamente el personal de limpieza. Bien, en esta semana en la que hacemos este reportaje os encontréis impartiendo un curso sobre bienestar animal dirigido a los ganaderos de rumiantes. Explícanos un poco qué es lo que se les está impartiendo y cuál es la finalidad. Sí, pues últimamente la normativa está exigiendo que los profesionales que se dedican a la cría del ganado en explotaciones pues tengan unos conocimientos mínimos en materia de bienestar animal. Nosotros damos un curso general de bienestar animal, pero en este caso en concreto que nos ocupa, y el curso que se está impartiendo durante esta semana va enfocado sobre todo a la cría de vacuno, de ganado bovino, y esta iniciativa ha partido de la empresa privada. Hay una serie de empresas en la comarca que nos han trasladado su interés en que sus trabajadores reciban una formación en materia de bienestar animal, y nosotros hemos preparado el curso para formar a este personal. Independientemente de este curso, el mes que viene vamos a dar otro similar, pero dirigido hacia profesionales que estén trabajando en explotaciones de porcino, de cerdo. El CERSIRA es mucho más de lo que podemos ver aquí en las instalaciones de la Avenida de Vino de Valdepeñas. Si hablamos de la finca La Nava del Conejo, encontramos una explotación en toda regla, con un rebaño ovino de calidad, de raza manchega, que casualmente entiendo que lo tenéis actualmente cedido a Grama, a la Asociación de Criadores de Ovejas de Raza Manchega. Explícanos un poco cuál es la actividad actual en esa finca. Pues la finca de La Nava, como tú bien dices, el nombre es finca La Nava del Conejo, está a unos 15 kilómetros de Valdepeñas. Es una finca que tiene alrededor de 650 hectáreas, y estas 650 hectáreas están distribuidas entre pastos, tierra cultivable, de secano fundamentalmente, y también algunas parcelas de monte para su explotación forestal. Entonces, además de esta tierra, también tenemos lo que se ha venido denominando tradicionalmente el rebaño nacional manchego, que son unas 1000 cabezas de ganado de pura raza manchega, y que, como tú bien dices, está gestionado en base a un convenio de colaboración, está gestionado por Agrama, que es la Asociación de Ganaderos de Raza Manchega. Y en base a esta colaboración se está construyendo ahora mismo una nave nueva con todo lo que necesita el rebaño nacional manchego para ser explotado zootécnicamente de la manera más eficiente posible. Bien, por último, poner de relieve que el CERSIRA es hoy lo que es, pero tiene casi 90 años de historia. Arrancó en el año 1934, con unas características y unos objetivos y unos fines que, en esencia,
tienen bastante que ver con los actuales, pero son muy rudimentarios en relación con lo que hoy se ve. Quiero que nos repase someramente este casi siglo de existencia y cómo se ha ido adaptando a los nuevos tiempos. Sí, pues es verdad, el Cersira de Valdepeñas nació en el año 1934 como estación pecuaria. En aquel año la forma de gobierno que teníamos aquí era la República, entonces la Segunda República Española decidió hacer una red de estaciones pecuarias a lo largo del país. Su intención era que estos centros fueran lugares de formación o de transferencia tecnológica a los agricultores y a los ganaderos de las distintas zonas rurales de España. Así nos encontrábamos pues con en aquel momento no se llamaban Cersira, eran estaciones pecuarias. Entonces teníamos una estación pecuaria en Badajoz, otra aquí en Valdepeñas, otra en la comunidad en Madrid, en Colmenar Viejo, y entonces había una serie de centros, pero su puesta en marcha se paralizó con la Guerra Civil. Entonces este proyecto, una vez finalizada la Guerra Civil, a la llegada de la dictadura se retomó el proyecto y pasaron a denominarse, en lugar de estaciones pecuarias, CENSIRA, Centros Nacionales de Selección y Reproducción Animal. Entonces la misión, los objetivos eran los mismos, ser unos lugares donde se formara a los profesionales del sector y al mismo tiempo hacer transferencia tecnológica de las últimas novedades que iban saliendo en materia, en nuestro caso, de zootecnia. En aquel tiempo el Censira de Valdepeñas no estaba tan enfocado a lo que es oveja manchega. Aquí había gallinas, perros, burros, vacas, cerdos. Lo que se intentaba era dar al sector todo aquello que el sector demandaba. Con el paso del tiempo y ya con la llegada de la democracia, el Censira de Valdepeñas fue transferido a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y ya en lugar de llamarse Censira, Centro Nacional, pasó a llamarse CERSIRA, con R, Centro Regional de Selección y Reproducción Animal. Y entonces ya fue cuando nos fuimos ya especializando más en todo lo relacionado con pequeños rumiantes y sobre todo con lo que es oveja manchega. No es la primera vez que un artista de Valdepeñas, cantante, en este caso, interviene en el programa de gran audiencia a nivel nacional Got Talent. Se trata de Elena Díaz, cantautora, de nombre artístico Lena Díaz, que grabó tiempo atrás un espacio, una edición de Got Talent. En el jurado encontramos a Risto Mejide y a dos compañeros más. Quisiera comentar o entablar esta conversación con Elena, a la cual ya tenemos tanto en lo que fue la grabación como ahora en directo. Elena, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver, lo hemos visto en redes sociales, pero todavía no ha sido posible verla en el programa, verla en emisión en televisión. ¿Esto puede suceder o no? Explícanos. Yo casi que ya puedo asegurar que lo más seguro es que no, porque aunque a nosotros nos diesen los 3 votos de que pasábamos a la siguiente edición, luego realmente te comentan detrás de cámaras que no todos los programas ni todas las actuaciones salen en la tele. O sea, al final también ponen las cosas que venden, que hay una historia detrás, una cosa que enganche más. Y nosotros realmente fuimos a cantar y ya está. Y no contamos sobre nuestra vida privada. Entonces eso entiendo que a lo mejor no vende tanto. Pero vamos, que fue una experiencia súper guay y lo disfrutamos mucho. Sin embargo, sí que está en redes, está al alcance de cualquiera, y vuestra actuación, permíteme, o sea, salisteis, interpretasteis con toda la naturalidad y la tranquilidad del mundo y os ligasteis a los 3 jurados, a Dani Martín y a Edurne también. De hecho, los 3, como tú dices, que ya es difícil que Risto Mejide os otorgue un sí, así, de entrada y sin parpadear, y lo conseguisteis. La verdad que fue un poco impactante, obviamente, pues como todo el mundo no íbamos con el miedo de Risto, sobre todo, en plan, a ver qué me va a decir delante de España entera. Pero la verdad que fue bien, la verdad que salimos muy contentos y bueno, pues ojalá sea verdad que lo pensaban.
Bien, al final de este espacio podremos escuchar el tema, dado que está ya publicado. Y de la canción, pues qué decirte. Es un formato de interpretación, esto es una percepción muy subjetiva, muy personal. Un formato de interpretación paralela de dos intérpretes que hacen cada cual su canción simultáneamente y de manera armonizada y acaban confluyendo. Me dices que originalmente en el programa comentáis que es un tema compuesto conjuntamente por los dos, pero en realidad el origen es tuyo, el origen de la canción. O sea, sí, o sea, yo tengo mi canción, o sea, porque yo con mi compañero no hacemos música juntos, pero para esta ocasión sí que decidimos juntarnos, nos pilló en cuarentena y demás, y él tenía una canción escrita y yo tenía otra, que la canción original se llama Epi Blast, que está en mi Spotify y demás, y lo que decidimos es juntar su canción con la mía, porque pensamos que empastaban, y bueno, y salió una segunda canción. Sí, se ensamblan muy bien. De hecho, Risto sí que lo dice, saca a colación algún matiz de interferencia mutua totalmente limable, subsanable, y bueno, contemos, por ser más descriptivos, que Pino, tu compañero, empieza a desarrollar en género de rap, mientras que tú cantas, pues como cantautora que eres, pues una especie que yo lo he denominado antioración, porque desde luego es una versión del Padre Nuestro. Sí, la verdad que sí, o sea, no habla de la religión en sí, pero sí de una creencia y usé como metáfora pues un Padre Nuestro que creo que todo nos puede representar un poco. Bien, y no tenéis ninguna timidez en reconocer que es la primera vez que actuáis juntos en público y que estáis estrenando ese tema. Sí, pero porque era la verdad, básicamente. O sea, yo con Pino lo conocía de trabajar juntos aquí en Madrid, él hacía su música, yo la mía, salió esto de presentarnos, fue un poco la broma, aunque parezca que no, decir, bueno, vamos a probar a ver si sale algo. Y claro, entonces fue la primera vez, además él en concreto era la primera vez también que cantaba delante de gente, o sea que es un recuerdo bonito. Pues cualquiera lo diría. De hecho, los tres jurados, archifamosos en nuestro país, ironizan diciendo, bueno, han dicho que van a empezar aquí de la nada, de cero, y luego ya si eso, ya van progresando, van prosperando, ya van para arriba. Ya para arriba. Bueno, ojalá. Bien. Bueno, pues evidentemente tú ya tienes, manejas probabilidades altas de que no se llegue a emitir, pero nadie os quita, primero, la experiencia y segundo, el que sí que se está publicando, porque las redes sociales hoy por hoy colapsan a cualquier medio de comunicación convencional. Y sí, desde luego en vuestra patria chica, en vuestra tierra, en vuestra región, vais a haceros absolutamente populares. ¿Tenéis algún tipo de reacción de gente que ya os haya visto y que se haya sorprendido de vuestra actuación? A ver, es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando nosotros nos presentamos, como te obligan a firmar un contrato donde no puedes contar nada hasta que no salga, etcétera, nosotros esto lo grabamos, creo que fue en julio del año pasado, y hasta ahora, que acaba de publicarse, no se lo hemos dicho a nadie. Entonces, claro, yo tampoco lo he compartido todavía mucho y la gente está como diciendo, o sea, ¿en qué momento os habéis presentado a esto? Porque nadie sabía nada realmente. Pino, entonces, y tú, sí, la gente está un poco... Sí, te iba a preguntar, ¿habéis vuelto a actuar los dos conjuntamente en alguna actuación en un local reducido, de aforo, etcétera, en redes sociales? ¿Habéis hecho alguna cosa? ¿Habéis vuelto a coincidir actuando? No, actuando no. Sí es verdad que hemos compuesto, yo ahora le estoy produciendo un EP de canciones que va a sacar él y demás, pero como tampoco hemos tenido tiempo para poder hacer conciertos, yo hace poquito actué aquí en Madrid, pero no pude colaborar con él, pero bueno, seguro que en algún momento nos subiremos a algún escenario y Elena, haremos algo. ¿te estás pudiendo dedicar en alguna medida profesionalmente a la música? No vivo de ello, ni de broma. Pero oye, con el tiempo, poquito a poco me van saliendo cosas, ya no solo de mi propia música y de las canciones que yo escribo, sino del componer para otra gente o producir música para otra gente. Entonces, muy poquito, pero bueno, ahí vamos haciendo el camino. Sin embargo, llevas, pese a lo joven que eres, llevas ya años. Yo te he visto actuar en locales de aquí de Valdepeñas, no unas ni dos, bastantes veces. ¿Cuál es tu horizonte?
¿Qué meta te propones hoy por hoy? A ver, es que yo creo que, o sea, como tú dices, al final sí que llevo mucho tiempo y lo bonito creo de esta carrera, por así decirlo, es que creo que aunque te desesperas y a veces te da ganas como de tirar la toalla, nunca puedes parar porque el escribir canciones, el querer cantar es algo que, al menos hablo por mí, te nace del corazón y no puedes decir voy a dejar de hacerlo, como si podrías dejar de hacer otras cosas. Entonces, no sé cómo, siempre hay una esperanza y siempre hay una motivación y siempre hay música nueva. Además, me rodeo de gente maravillosa, artistas también que comparten contigo su música. Entonces, no sé a dónde va a llegar. Me encantaría poder pagar el alquiler el día de mañana con la música. Si llega, pues genial. Si no, supongo que lo seguiré haciendo, compartiéndolo con mi gente y listo. Me da la sensación de, por lo que te he podido seguir hasta la fecha o escuchar, eres poeta, quiero decir, le das tanta atención o más a las letras como... Da la sensación de que la música es un acompañamiento, es un complemento a la letra y no al revés. No sé si me equivoco. Sí, es que yo me acuerdo de pequeña, mi padre me insistía mucho siempre con esto, cuando yo empezaba a hacer ahí mi música, y siempre me decía que hablaba mucho siempre en las canciones y que mi voz tenía que ser un instrumento que acompañase a la música. Creo que nunca me ha terminado de convencer y es verdad que sí que necesito sacar mucho. Pero bueno, si alguien no ha escuchado, yo saqué un EP el año pasado, no hace dos, Pájaro Azul, y ese EP sí que es mucho más musical, más que de mensaje. Aunque creo que lo que va a venir nuevo sí que, como dices, sí, hay mucha palabra. Volvemos a Got Talent. Para llegar a donde llegasteis, a actuar para ellos y a intervenir en uno de los programas, sí que tuvisteis que presentar y superar un casting, supongo. ¿Os estáis presentando, sí, te estás presentando, estás optando a más espacios de gran audiencia? Es que lo que pasa es que una vez que entras o te contactan de estos programas, ya te contactan con todo. Hace un tiempo, hace 2 o 3 años también me contactaron de La Voz. Ahora han vuelto a contactarme de La Voz, ahora hay otro programa nuevo en Telecinco que creo que también presenta Risto y también han vuelto a contactar conmigo. Lo que pasa es que no estoy participando, porque bueno, creo que como experiencia ya he visto lo que es en Got Talent. Es verdad que si sale bien puede ser una vía que te dé mucha publicidad y mucha vista a la gente, pero creo que no estoy en el momento de querer tirar por ahí. Bueno. Elena, no tampoco, pero bueno. Da la sensación de que a ti no hay que hacer nada más que esperarte a que acabes rompiendo de manera espectacular y de que llegues a competir o a cantar o a actuar en la Champions League de la canción en España, ¿no? Esperamos que sea así, te lo deseamos, y cuando menos, pues poderte seguir escuchando y bueno, que esa frescura y ese lirismo que das a tus canciones pues siga ahí y podamos seguirlo disfrutando. Elena, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y suerte. Gracias, un saludo. Por segundo año, Valdepeñas ha vivido un 6 de junio, fiesta local, no, corta, que no es fiesta local. Reanudo cuando me digas. Celebración, conmemoración. Valdepeñas ha vuelto a vivir un 6 de junio inusual, una celebración mínima debido a la imposibilidad de reunir público en la Plaza de la Independencia de nuestra ciudad. Pero felizmente esa humilde y breve conmemoración de los héroes del 6 de junio, que en esta ocasión también han sido un recuerdo muy especial por segundo año a las víctimas de la COVID, ha tenido como complemento, a través del canal de la Concejalía de Cultura en YouTube, un programa, una conferencia elaborada y pronunciada por la profesora, la historiadora Eva María Jesús. Ella es profesora en el Instituto Bernardo Balbuena de nuestra ciudad y en el Centro Provincial asociado a la UNED Lorenzo Luzuriaga. Una vez más, Eva, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Tu ponencia se centraba en cómo eran los medios de vida, qué características definían a los valdepeñeros de hace 213 años, qué problemas tenían, cuáles eran sus medios para ganarse la vida, qué problemas tenían simultáneos a los de ahora, en el sentido de que también tenían
padecían hambrunas, padecían enfermedades colectivas, etcétera. Cuéntanos un poquito. Bien, la situación a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX era muy compleja porque las hambrunas, las epidemias de hambre, eran algo usual. La alimentación básica estaba fundada en el pan, en algunos productos complementarios como el queso, algo de pescado ahumado o en salazón, los encurtidos, pero sobre todo el pan era la base de la alimentación, y el vino, que muchas veces se utilizaba como complemento alimenticio por su valor calórico, incluso más higiénico que el agua en momentos de aguas estancadas. O sea, los productos frescos brillaban por su ausencia. Lo único, la fruta, que era de muy buena calidad y se solía poner como costumbre en la mesa para que la fruta de temporada, tipo sandías o cerezas, otras frutas que se podían consumir, pues se ponían en la mesa a libre disposición de los comensales. Y a nivel de salud general, de salud pública, de salud colectiva, ¿qué nos pasaba? ¿Qué les pasaba a nuestros antepasados de hace más de 200 años? Bien, el tema de las epidemias, de las pandemias, como estamos viviendo ahora, era algo también recurrente. En concreto, había algunas muy populares que causaron una gran mortalidad infantil, como podía ser el garrotillo, que era provocado por la difteria, que era una bacteria que producía un engrosamiento de las membranas de las vías respiratorias, las fosas nasales y laríngeas, y que afectaba fundamentalmente a la población de los niños de muy corta edad. Eso produció muchísima mortalidad infantil. O, por ejemplo, el tifus exantemático, que era el tabardillo, el tabardum, era como un manto de pústulas que cubría el cuerpo y que también por un vector que era un piojo, debido a las condiciones de pobreza, produjo gran mortandad en nuestra población. Sin penicilina y sin apenas medios ni recursos técnicos, ¿cómo se definían, cómo se las ingeniaban los médicos de la época? Había las típicas sangrías, ¿no?, que eran comunes, y una buena parte de la medicina popular, que ha sido representada en obras como las de Goya, que es un gran testigo de la guerra de la independencia de esos momentos, nos habla de algunas prácticas como las de liberar de forma manual, ¿no?, la boca y las vías respiratorias de los niños. Es curioso ver cómo se mezclan mentalidad, superstición y medicina popular en un momento prevacunal, pero en esos momentos también estaba haciendo su entrada la vacuna. También hablas de los medios de producción. En aquella época no solo agricultura, no solo el vino, la uva y el olivo eran los medios de vida. Hablas de la incidencia del Marqués de Santa Cruz y de la proliferación de telares domésticos. Sí, la fábrica de estameñas, de paños, la fábrica de lencería, de lienzos, que hizo el Marqués de Santa Cruz aquí en nuestra localidad, las fábricas de jabón, era algo que estaba a medio camino entre una producción preindustrial y una producción manufacturera artesanal que servía a las economías domésticas como complemento de la base agropecuaria fundamental. Había telares domésticos, había oficiales en una fábrica patrocinada por el Marqués. Era, dentro de la mentalidad ilustrada, muy valorada esta actitud que hizo de Valdepeñas una población industriosa, una población adelantada dentro de lo que era la geografía de la provincia de La Mancha, y fue algo por lo que los valdepeñeros y la propia mentalidad ilustrada aclamaron al Marqués. Por último, Eva, ¿podemos recordar cuánta población tenía Valdepeñas en 1808 y en qué medida se vio diezmada en esa jornada de batalla? Es difícil llegar a concluir exactamente la población total que había en esos años. Sabemos que a principios del siglo XX estaba en torno a los 20.000, pero fue un hito los años 60, a partir de la llegada del ferrocarril, en el crecimiento poblacional de Valdepeñas. Por tanto, los años anteriores podemos hablar de 9.000, incluso menos habitantes en toda esta zona, y sí que el crecimiento vegetativo, el crecimiento natural estaba muy diezmado, a pesar de la alta natalidad, por la altísima mortalidad epidémica y de crisis de subsistencias que estaba diezmando a la población. Bien, muchas gracias una vez más, Eva. A vosotros.